El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Diversas noticias copan hoy la agenda informativa. Me es grato decirles que por fin amanece un día en que podemos decir que el conjunto noticioso revelan el acorralamiento, el retroceso del gobierno, por un lado, y por otro lado, el avance de, si no de la oposición, sí podemos decir del campo democrático, de la ciudadanía de a pie, del país que no se resigna, del país que no se los cala, para decirlo con absoluta claridad. En efecto, las dos noticias más relevantes que tienen que ver con el gobierno es una, la salida intempestiva de Luis López del Ministerio de Salud. Esto es, consecuencia del desastre inmenso que hay allí en el área. Quizás esto tenga que ver con la reciente visita al país de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que a pesar de haber emitido finalmente un informe, melifluo, de alguna manera no severo hacia el gobierno, sin embargo no pudo dejar de reconocer la inmensa gravedad de lo que hoy pasa en Venezuela. Bueno, puede ser por lo que sea, lo cierto es que Luis López sale del Ministerio de Salud. Queda ahora para el gobierno explicar qué pasó con los 59 billones con B de barbaridad, los 59 billones gastados en el sector salud durante el año 2017 sin que eso se tradujera en el más mínimo alivio para los venezolanos. Ese es un dato importante, lo que ocurrió ayer. Otra cosa también importante es las sanciones de la Unión Europea contra 11 funcionarios. Debo decir, funcionarios que la Unión Europea considera incursos en actos contra la democracia y contra el bienestar del pueblo venezolano. 11 funcionarios, son sanciones, repito, específicas, individuales, contra un grupo de burócratas encabezados por la señora Delcy Rodríguez, actualmente vicepresidenta, y el señor Tarek El Alzaimi, actualmente ministro de no sé qué cosa, ¿no? Porque cada rato inventan nombres nuevos para los mismos cargos. Además de ellos, otros 9 burócratas son objeto de estas sanciones. Las dos noticias que tienen que ver con el avance, por así decirlo, o el resurgimiento de la acción del pueblo venezolano en su lucha por mejores condiciones de vida, en su lucha también por la democracia y por la libertad, es el exitosísimo paro de las enfermeras del día de ayer. Digo exitosísimo, porque así lo fue, pues. Fue un paro convocado por el Colegio de Enfermeras del Distrito Capital y, se cumplió en más de 20 hospitales de la región capital y en otros 17 estados del país. Y recordemos, este es un paro de naturaleza indefinida, de acuerdo a lo que nos informó acá Ana Rosario Contreras.
Es decir, el paro no fue ayer, el paro se inició ayer y hay que seguirle el pulso a esta acción. Y por otro lado, el también muy exitoso paro de los profesores universitarios, que se verificó con diversos rangos de cumplimiento, en muchos casos por encima del 90% en prácticamente todo el país. ¿Por qué protestan los profesores universitarios? ¿Por qué protestan en primera instancia las enfermeras? Por la situación que estamos enfrentando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Las enfermeras, para tener su uniforme blanco, no les alcanza el sueldo, ganan menos de 6 millones de bolívares y cualquier bolsita de detergente cuesta eso o más. Para no hablar, por cierto, de blanqueadores y otras cosas. En materia de los profesores universitarios, bueno, ya se sabe, pues, un profesor universitario, circulaba ayer un chiste en las redes sociales, decía, ¿qué se siente ser un investigador altamente reconocido en el país? ¿Qué es lo que se siente? Le preguntaba un periodista a un destacado profesor universitario y este le respondía, bueno, lo que se siente es hambre, porque un profesor universitario hoy gana menos que un bachaquero. Esa es la realidad. Ahora, para que nos hable de eso, tenemos en línea a un invitado que es para mí profundo motivo de orgullo dar una noticia asociada con su circunstancia, con su proceso de construcción como hombre público y como ciudadano. Me refiero a Oscar Mesa. Oscar Mesa es el director del CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Oscar Mesa egresó como técnico electricista de la Escuela Técnica de Coche. Luego se graduó como técnico superior en educación, luego como licenciado en educación y luego ha dado una gran batalla por ser uno de los referentes que sea capaz de suministrar información de calidad sobre la situación económica en el país, en una nación donde el Banco Central de Venezuela ha sido secuestrado y donde la Oficina de Estadística ha sido amordazada. Bueno, Oscar Mesa, con su empeño, con su valor ciudadano, fue capaz de convertir al CENDA en un referente muy serio y consultado con muchísimo respeto por mucha gente dentro y fuera del país para saber de verdad cuál es la marcha de los indicadores económicos y sociales en Venezuela. Bueno, el pasado viernes nuestro amigo Oscar Mesa se graduó de doctor en economía, lo cual es un triunfo para el pueblo venezolano y por supuesto para Oscar Mesa y para su familia. Oscar, muy buenos días, hermano, felicitaciones en nombre de todo nuestro equipo y de todos los que tenemos el privilegio de conocerte y de conocer tu trayectoria de lucha. Cuéntanos en primer lugar cuál es esta situación, porque entiendo que este doctorado es novísimo y también hay allí un futuro sendero para ti en un nuevo espacio de lucha, esta vez del ámbito académico, y entiendo que nos tienes unas primicias sobre la canasta alimentaria. Muy buenos días, Oscar, te escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días a los amigos que nos escuchan, y por supuesto agradecido por tus generosas palabras que sin duda hacen falta. Sí, el doctorado en economía no existía en la Universidad Central de Venezuela, lo creó el profesor Luis Mata Molleja en el 2008. Yo fui con otro grupo y entre ellos Douglas Ungreda, que se graduó también conmigo el viernes. Fuimos pioneros, militantes, digo yo más que estudiantes, ayudamos a construir ese doctorado. Ya se ha venido, por supuesto, consolidando. Somos, en mi caso, es el cuarto doctor en economía que egresa de ese doctorado. Por supuesto, viene ya detrás de nosotros y con nosotros se graduó además una extraordinaria estudiante, Jennifer Peña, licenciada en matemática, magíster en matemática teórica y además pudo hacer su doctorado en 4 años, lo cual no es nada fácil en estos tiempos. También se graduó con nosotros el día viernes y bueno, efectivamente creo que la nueva generación ya comienza de alguna manera a desarrollar con menor tiempo y con menos obstáculos de los que nosotros tuvimos este doctorado, que creo que ya demuestra que es muy útil. Ahí no solamente tienen cabida los economistas en estricto sentido profesional, sino también otros profesionales, como en mi caso, que
que soy licenciado de educación y digamos por vocación y formación, pero obviamente tuve la oportunidad y tuve que hacer por supuesto el esfuerzo para ponerme a la par de los amigos, de los compañeros que son economistas, y bueno, y por supuesto lo disfruté también. Es verdad que hubo muchos obstáculos en el camino, pero también el saber para mí es parte de mi vida, y desde que tenía 15, 16 años en la Escuela Industrial de Coche, yo dije, bueno, este es el mundo que a mí me gusta, el mundo de la academia, el mundo del aula. Bueno, y ahí seguimos, creo que nos seguimos construyendo, nos seguimos formando, y por supuesto ahora también tenemos la oportunidad de incorporarnos como profesor en el doctorado, y por supuesto desde allí vamos también a ayudar a los que vienen para, yo diría, seguir construyendo un liderazgo importante, que al fin y al cabo es el objetivo que se propuso el profesor Luis Mata Molleja con ese doctorado, generar no solamente profesionales de cuarto nivel en el área de la economía, sino también líderes y personas que pudieran movilizar a la opinión pública, en este caso con un alto nivel de preparación en el área económica, de manera que por supuesto lo hicimos con mucho gusto, con mucho esfuerzo, pero bueno, también nos corresponde ahora retribuir a la universidad y seguir en nuestro trabajo. Precisamente hablando de nuestro trabajo, hoy estamos dando a conocer a los medios de comunicación el informe correspondiente al mes de mayo de la canasta básica. La canasta alimentaria la dimos a conocer la semana pasada. Su precio, como ya se conoce, fue de 220.138.620,81. Fíjate lo largo de la cifra. Esa fue la alimentaria. La canasta básica, que incluye alimentos y 6 rubros más. Esos rubros son artículos de higiene personal y limpieza del hogar, servicios públicos básicos, vivienda, educación pública, salud, vestido y calzado para una familia de 5 miembros, para una familia trabajadora. Se ubicó en 301.138.353.353,04. Disculpen, pero es que las cifras ya no son fáciles ni siquiera de leer. Esos 301 millones de bolívares que exigía la canasta básica en el mes de mayo significan 301 salarios mínimos que la familia venezolana de los que tenía que disponer para poder hacer frente a ese precio, o 118 ingresos mínimos, o también medido en bolívares diarios. Chubo, una familia venezolana el mes pasado necesitaba 10.037.945,10 diarios, o sea, 10 salarios mínimos diarios para poder de alguna manera hacerle frente a lo esencial, sin contar por supuesto los problemas de escasez que tenemos. La inflación en consecuencia medida por la canasta básica, que no es una canasta que se puede comparar con la del Banco Central de Venezuela, es una canasta, como su nombre lo indica, con lo esencial. La inflación entre mayo del año pasado y mayo de este año fue de 21.012,3%. Mensualmente, en el mes de mayo, la inflación fue de 116,9%, y diariamente, y esto es lo que caracteriza la hiperinflación, tenemos una inflación de 4%, de manera que, por supuesto, con las manifestaciones que se están haciendo, y yo estoy obviamente incluido también dentro de los que está padeciendo esta situación, es obvio que la mayoría de los venezolanos no podemos hacerle frente a una canasta básica ubicada sobre los 301 millones de bolívares. Y el dato relevante, Chubo, porque desde que nosotros iniciamos este indicador hace 21 años, el objetivo era medir el poder adquisitivo del salario mínimo en el caso de la canasta alimentaria, o del ingreso familiar en el caso de la canasta básica. El poder adquisitivo del ingreso familiar, constituido por 2 salarios mínimos en una familia de 5 miembros, en el mes de mayo quedó reducido al 0,7%, de manera que el déficit del ingreso familiar respecto del precio de la canasta básica fue de 99,3%. Esto no es más que como siempre digo, una formalización de lo que es la pulverización del poder adquisitivo del salario mínimo, más allá de todos los ceros que signifiquen los aumentos nominales que hace el gobierno, e incluso las dificultades hasta para leer las cifras y comprenderlas, ¿no? Estamos conversando con Oscar Mesa, doctor en Economía, director de el CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Oscar, con una canasta básica ubicada por encima de los 300 millones de bolívares, 301 millones de bolívares, la canasta básica es la primicia que está dando Oscar Mesa acá en La Fuerza es la Unión. Con esa pulverización del salario,
te pregunto ahora, ¿cuál es la perspectiva que tú avisoras en tanto que analista? Porque desgraciadamente, tengo que decirlo, otra persona vinculada con el mundo de la educación, el profesor Eduardo Piñate, por cosas de la vida transformado en ministro del Trabajo, dio recientemente, hace unas 48 horas, unas declaraciones profundamente infelices, diciendo que, bueno, con ese ingreso familiar, la familia venezolana podrá comprarse medio kilo de queso y vivir de esa manera. Con un Estado de esa manera cerrado ante las necesidades de la gente y con una economía privada aislada, perseguida, hostigada. ¿Cuál es la perspectiva inmediata? Hay quienes hablan de una inflación para este año con un cierre por encima del 200.000%. ¿Qué avisoras tú? Mira, Chugo, nosotros más que proyecciones de inflación, sobre todo en un contexto hiperinflacionario, nos parece que no es nada fácil. Nosotros lo que podemos hacer, y lo que hemos comentado, es que lo que decíamos el año pasado, a finales de año y comienzos de era que si el comportamiento de los precios de las canastas alimentarias básicas era igual al del año pasado, es decir, que no empeoraban las cosas, ojalá y mejoraran, por supuesto, la canasta alimentaria se ubicaría en el orden de los 500 millones de bolívares. Imagínate tú, Chugo, dicho eso en noviembre del año pasado o en diciembre. Sonaba algo que mucha gente incluso preguntaba en Twitter si era verdad la cifra. Bueno, ya vamos por el orden de los 220 millones en el caso de la canasta alimentaria. Y en el caso de la canasta básica hemos dicho que puede ubicarse en los 900 millones de bolívares. Probablemente puede llegar a los 1.000 millones de bolívares y no lo descartamos, pero fue nuestra primera proyección. Yo creo que vamos hacia allá lamentablemente y por supuesto eso es lo que significa que independientemente de los aumentos nominales que sigue haciendo el gobierno, esta ruta de la hiperinflación no se puede cortar hasta que haya un gobierno responsable en primer lugar que enfrente el problema, que acepte que tiene ese problema y por lo tanto que también implemente las medidas que hay que implementar y que no solamente la hiperinflación no ocurrió solamente en Venezuela. Es verdad que no ha debido ocurrir en Venezuela, pero ocurrió en Venezuela y hay por supuesto todo el conocimiento y los instrumentos para poder enfrentarlo, pero el primero de ellos, la primera exigencia para ello es un gobierno serio que acepte la situación y que pueda enfrentar, por supuesto, con el concurso de todos los sectores del país, porque esto es un tema bien serio, la hiperinflación es una cosa bien seria, la situación que estamos viviendo. Hay presidentes mucho más responsables, como el caso de Argentina y de otros países, que frente a una situación en la cual, esta es mi opinión, este gobierno no está en capacidad de resolverlo, han renunciado. Fernando de la Rúa, por ejemplo. Es decir, frente a una situación de esta, dicen, no puedo resolverlo, vamos a darle paso a unas nuevas elecciones y que un equipo, con mayor capacidad o por lo menos más fresco puede enfrentarlo. Bueno, este gobierno no va a poder enfrentar esta crisis. Ya tú ves lo que se hizo con el señor Tarek Al-Atzami, que era vicepresidente y ahora es ministro, otra vez, como dices tú, no sabemos de qué el cargo, vuelve a retomar los famosos 50 productos de precios acordados que finalmente ni se acordaron, ni se aplicaron, ni por supuesto llegó a los consumidores lo que se suponía que podía ser una solución, que ya sabemos que tampoco los controles de precios es una solución. Así que digamos, aquí la perspectiva es que esto empeore porque no tenemos un gobierno responsable y obviamente mientras no lo tengamos un ministro que dice que el salario es suficiente para comprar medio kilo de queso, creo que el ministro ni siquiera se ha enterado de los precios, últimamente no ha ido al mercado, no sabe por ejemplo que un kilo de queso, de un kilo de café está costando entre 10 y 12 millones, con lo cual prácticamente se está exterminando ese hábito tan venezolano de tomarse un café, mucho menos el queso que está en cualquier precio, porque un precio que uno pueda decir ahorita, los precios que nosotros podemos decir de mayo ya son precios viejos para lo que seguramente hoy tiene en el mercado, en la medida además que el gobierno sigue insistiendo en estas políticas de aumentar nominalmente el salario, con lo cual lo que está haciendo es inyectarle también más combustible a la hiperinflación. No hay ninguna perspectiva de solución, no hay soluciones mágicas, mientras este gobierno incompetente e irresponsable se mantenga al frente del país.
Muchísimas gracias, Oscar. Te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos, esta madrugada del martes 26 de junio. Era Oscar Mesa, doctor en Economía, director del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, Senda, y una voz respetada y apreciada en el país porque dice las cosas por su nombre. El gobierno piensa enfrentar entonces esta marejada de la hiperinflación, renovando el cuento aquel de que van a acordar los precios de 50 productos. Y el sector privado le responde, hermano querido, los precios se acuerdan una vez que se resuelve el tema de la hiperinflación. Es decir, no es que se acuerdan los precios para resolver la hiperinflación, es que hay que resolver la hiperinflación para poder establecer algún tipo de dinámica entendible y lógica de acuerdo en materia de precios nominales. Pero bueno, eso no lo entiende ni lo puede entender este gobierno, no solamente por incapaz, sino porque en el fondo, estos señores han construido este desastre para, poner de rodillas por hambre a la sociedad venezolana. Eso es lo que está planteado y es frente a eso a lo que se rebelaron las enfermeras, los profesores universitarios, los trabajadores de Corpoelec y muchos otros sectores de la vida social y laboral venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. No podemos tener en vivo a nuestra respetada amiga Ana Rosario Contreras. Ella es la presidenta del Colegio de Enfermeras de la región capital, convocante del exitoso paro que se inició el día de ayer. Ella viene en un transporte público hacia Caracas, entonces no es posible la comunicación, pero vamos a escuchar brevemente un audio de apenas un minuto que ella logró difundir anoche, a altas horas de la noche, con un balance de esta actividad. Escuchemos. Buenas noches a todos. Bueno, quiero expresar en nombre del gremio de enfermería del Distrito Capital nuestro más profundo agradecimiento a aquellos compañeros que nos apoyaron en el inicio de la actividad pautada para el día de hoy, un paro indefinido de actividades. Debo informar que el paro se realizó en 20 hospitales del municipio Libertador y fue extensivo en 17 estados del país. Ya para mañana se espera que se incorporen otros estados y bueno, trataremos de levantar nuestra querida maternidad que hoy no nos acompañó y todos conocemos pues la situación que tiene la maternidad, donde pues el director siempre se ha afianzado en malvivientes llamados colectivos para impedir que la voz de protesta se desarrolle. Sin embargo, ya se están haciendo las conexiones pertinentes a los fines de que las compañeras de la maternidad Concepción Palacio se incorporen, porque todos estamos afectados por la misma situación que hoy nos llevó a decidir a paralizar nuestras actividades. Reitero, pues vamos a seguir en la lucha. Creo que alguien tenía que dar un primer paso, estábamos demasiado silentes y esto había que de una u otra manera salir porque la situación es insostenible. Bueno, esperamos contar con el apoyo de ustedes en esta lucha que es la lucha de todos. Muy buenas noches.
esta es la voz de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de la región capital, en un audio que divulgó anoche como balance de la actividad del inicio de este paro indefinido de las enfermeras, de los profesionales de la enfermería a nivel nacional. Decía al final del segmento anterior, no solamente son las enfermeras, no solamente son los profesores universitarios, diversos sectores se están poniendo de pie reclamando sus derechos, y así como acabamos de dar la primicia de lo que es el valor de la canasta básica para mayo de este año, 301 millones de bolívares, ahora vamos a dar de inmediato otra primicia. Mañana va a producirse una acción de protesta en los alrededores de PDVSA La Campiña por parte de los jubilados de Petróleos de Venezuela. Los jubilados de Petróleos de Venezuela son compatriotas, hermanos nuestros, venezolanos, que han sido expoliados, han sido vulnerados en un derecho fundamental, el fondo de pensiones, que es, dinero no que PDVSA les da, sino dinero que le han descontado a ellos durante muchísimo tiempo, durante toda su vida profesional, resulta que está en el más profundo misterio. Recordemos que hace algún tiempo, hace 2 años aproximadamente, hubo un escándalo impresionante porque se descubrió el escamoteo de una gran cantidad de millones de dólares del fondo de pensiones de PDVSA. Dentro de ese escamoteo generalizado a los trabajadores hubo una determinada cantidad, creo que 170 millones de dólares, que pertenecían a los trabajadores y que le fueron birlados. Tenemos en línea a Alirio Díaz. Alirio Díaz fue gerente de informática y telecomunicaciones de PDVSA en Anzoátegui y está jubilado desde hace 10 años. 10 años luchando por sus derechos. Señor Alirio, muy buenos días. Le escuchamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana en PDVSA La Campiña y cuál es la motivación de esta acción de protesta? Le escuchamos. Buenos días, señor Rosario. Gracias por el apoyo que nos das para dar información al resto de la comunidad de lo que estamos pasando. 26,000 personas, todas de la tercera edad, entre 70 y 90 años, que dimos más de 37 o 40 años de trabajo, de esfuerzo profesional, para llevar a PDVSA a uno de los primeros lugares del mundo, cosa que ocupó en algún instante. Nosotros durante todo este tiempo de trabajo que estuvimos en PDVSA, aportamos de nuestro bolsillo, de nuestro sueldo, un fondo de pensiones, un dinero mensual para constituir un fondo de pensiones para nuestra jubilación. Este fondo de pensiones está administrado 100% por PDVSA. Y PDVSA es la persona, o el ente que nos debe garantizar la estabilidad de nuestro fondo de pensiones. Este monto fueron invertidos en dólares para mantener el costo de esos activos que nosotros teníamos. Pues ahora resulta ser que tenemos 4 años, que PDVSA no nos da informe dónde está nuestro dinero. Y tenemos una lucha pendiente con PDVSA porque hemos establecido demasiadas reuniones, no menos de 15 reuniones con la Junta Directiva de PDVSA y nunca hemos logrado nada. En vista de esa cuestión, hemos tomado acciones de calle en todas las áreas donde opera PDVSA a nivel nacional. Llámese Puerto La Cruz, Anaco, Santo Tomé, El Tigre, El Palito, Falcón, Valencia, Morón, Tijuana, Bachaquero, todo lo que es sitios donde opera PDVSA. En vista de que estas naciones no han tenido suficiente efecto, mañana vamos a Caracas. No menos de 300 jubilados a nivel nacional, provenientes de todas estas áreas operativas, para protestar en frente de la campiña, para exigirle al señor Manuel Quevedo que por favor nos reciba, nos atienda, nos escuche.
Nosotros, como le repito, no le estamos pidiendo a PDVSA que nos regale nada. Simplemente le estamos pidiendo a PDVSA que nos dé nuestro dinero, que nos diga dónde está nuestro dinero, cuánto es el monto exacto que nos deben. Repito, no es dinero de PDVSA, no es dinero del Estado venezolano, es un dinero que nos pertenece, que aportamos durante 40 o más años de trabajo. Esa es la situación. Señor Alirio Díaz, él fue gerente de informática y telecomunicaciones de PDVSA en Anzoátegui, jubilado desde hace 10 años y desde hace 10 años peleando por su dinero, por el dinero de su jubilación. Señor Díaz, quisiera que precisara un dato. En el año 2011, el señor vicepresidente de Finanzas de PDVSA, para ese entonces, el señor Francisco Illaramendi, se comprometió a dar garantía de pago por haber afectado el patrimonio de los trabajadores de PDVSA con aquel sonado caso del fondo de pensiones. ¿Qué ocurrió con eso? Porque si bien nos está diciendo que tienen 4 años que PDVSA no les informa sobre su situación actual, bueno, esto ocurrió un poco antes. Tampoco sobre esto ha habido información. Es decir, ¿qué ocurre con el dinero de los trabajadores en PDVSA? ¿Le escuchamos? Sí. El caso Francisco Illaramendi, él no era gerente de finanzas, era una de las personas que invertía el dinero de parte de la caja de ahorro y diferentes activos que tenía PDVSA. Ese señor, con autorización del señor Rafael Ramírez, por supuesto, dilató, malinvirtió 540 millones de dólares, de los cuales 170 millones de dólares calculamos pertenecía al fondo de pensiones de los jubilados. PDVSA para aquel entonces se comprometió en reuniones establecidas con nosotros de que ellos iban a reintegrar ese dinero al fondo de pensiones, porque no es culpa de nosotros, los jubilados, que PDVSA haya puesto a esas personas a invertir o a dilapar ese dinero. Por lo tanto, PDVSA se comprometió a restablecer el monto que pertenecía al fondo de pensiones. Hasta este momento no tenemos ninguna garantía de que ese monto fue restituido a nuestro fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque PDVSA no nos da los informes financieros, no nos da las auditorías de hace 4 años. Bueno, señor Alirio, agradecemos profundamente que usted haya utilizado esta humilde tribuna, que es la Fuerza de la Unión, para hacer su planteamiento y su convocatoria. Alirio Díaz, jubilado de PDVSA, haciendo este llamado y anunciando esta acción que se va a producir mañana en los alrededores de PDVSA La Campiña. Centenares de trabajadores jubilados de PDVSA van a exigir que la directiva de esa empresa rinda cuentas a sus jubilados acerca del estado del fondo de pensiones. A nosotros, bueno, como hemos hecho con las enfermeras, con los educadores, con los profesores universitarios, con los trabajadores de Corpodeles, con los trabajadores de Hidrocapital, con todos los trabajadores, porque a nosotros no nos importa el color de la franela, ni el color de la bodina, ni el color del carnet. Con todos los trabajadores estaremos atentos del desarrollo de esa lucha. Lo hemos dicho antes, lo repetimos ahora. La única polarización real que hay en este país no es entre izquierda y derecha, no es entre gobierno y oposición, no, es entre los hambreadores y los hambreados. Los hambreadores son una pequeña cúpula que ha hecho de la miseria su inmenso negocio y que, como en el caso del fondo de pensiones, han incluso estafado. Han estafado a los trabajadores. Nosotros, por supuesto, estaremos siempre al lado de los hambreados, al lado de los trabajadores, al lado de los que luchan, al lado de los que no se resignan y no se ponen simplemente a esperar que aparezca un Mesías o que a los de arriba les dé la gana de unirse. No, nosotros estaremos al lado de aquellos que pelean día a día por sus derechos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la Fuerza
La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cuando escuchamos el balance que hizo la presidenta del Colegio de Enfermeras sobre el paro de ayer, nos llamó la atención cómo ella destacó el caso de la maternidad Concepción Palacios. Dijo, ayer se pararon todos los hospitales del municipio Libertador, menos la maternidad Concepción Palacios, y explicó por qué. Dijo, allí existe un régimen, de terror, donde el director de ese centro asistencial se fundamenta en la acción de los malvivientes, así los llamó ella, mal llamados colectivos, para imponer su égida sobre los trabajadores. Ciertamente en la maternidad Concepción Palacios hay una situación muy, muy difícil. Nosotros hemos estado muy cerca de las luchas de esos trabajadores. Nosotros presenciamos en alguna oportunidad cómo enfermeras fueron sacadas prácticamente a rastras de la maternidad por la acción de estos grupos vandálicos y de la fuerza pública. Y todo esto nos viene a la memoria porque también ayer fue discutido, fue debatido en las redes vinculadas al Radar de los Barrios y a otras organizaciones de base, un artículo muy importante que circuló en el diario El País de Madrid, escrito por una venezolana, la venezolana Luisa Kislinger. El artículo se titula El falso feminismo de Nicolás Maduro. Es una respuesta contundente y muy bien documentada. No es una respuesta desde el panfleto político, sino una respuesta desde la solidez de los datos para desmontar el supuesto carácter feminista del régimen de Nicolás Maduro. Pero dejemos que sea la propia autora, la propia Luisa Kislinger. Ella es internacionalista, ella es directora y fundadora de la organización no gubernamental Mujeres en Línea, que nos explique cuál es su visión de este tema, por qué el régimen de Nicolás Maduro no solamente no es feminista, sino que es abiertamente violatorio de los derechos de las mujeres, derechos por los cuales ha luchado, por cierto, el feminismo, no solamente en Venezuela, sino en América y en el mundo. Luisa, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Hola, Chuo, buenos días. Gracias por invitarme. Te preguntábamos, ¿de qué manera se evidencia el carácter no solamente no feminista, sino antifeminista y de alguna manera, pues, antiderechos humanos del régimen de Maduro? Tú en tu artículo manejabas varios indicadores, desde el tema de la tasa de mortalidad materna hasta este tema de lo que denominas allí violencia obstétrica. Te escuchamos. Bueno, para hablar del feminismo de Nicolás Maduro, lo primero que tenemos que decir es que en Venezuela nosotros hemos venido documentando la vulneración de los derechos más fundamentales, no solamente en el ámbito de salud, sino bueno, también en el tema de violencia contra la mujer, en el tema del acceso a puestos de trabajo, en el tema de que cada vez se hace más evidente el tema de la feminización de la pobreza. Son una serie de hechos
que simplemente van a corroborar que este feminismo de Nicolás Maduro y de su régimen es de la boca para afuera. Y las cifras que hemos venido viendo, bueno, hay un silencio epidemiológico del boletín epidemiológico. El último que se conoció fue el año pasado en mayo, con cifras correspondientes al año 2016, pero ahí pudimos ver cómo, por ejemplo, en solo un año, entre 2015 y 2016, la mortalidad materna aumentó en casi 66%. Eso es alarmante y eso habla del estado en el que está el sistema de salud en Venezuela, porque debemos recordar que uno de los indicadores más importantes en el tema de salud pública es la mortalidad materna, justamente porque se trata de un grupo que es técnicamente o en teoría es un grupo sano, y el embarazo es un proceso biológico natural del ser humano, no es una enfermedad. Entonces, por eso es un indicador tan importante, porque si el sistema de salud no puede hacer frente al embarazo o puede garantizar la vida de las mujeres antes y después de tener un embarazo, pues ¿qué quedará para otras condiciones crónicas de salud, verdad? Entonces, y además es también un indicador importante en el tema del derecho de las mujeres. Siempre hemos hablado de que, bueno, internacionalmente el estándar es que las mujeres, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida de las mujeres y de que las mujeres no mueran por complicaciones asociadas al embarazo y al parto. Y de hecho ha sido parte de los objetivos de desarrollo del milenio en su momento, y ahora siguen siendo una parte importante de los objetivos de desarrollo sustentable. Ahí Venezuela está mal, como yo señalo en mi artículo. A pesar de que no tenemos las cifras oficiales, se calcula que Venezuela tiene una de las cifras de mortalidad materna más altas de toda la región. Venezuela tiene la segunda cifra de embarazo entre adolescentes más alta de América Latina y el Caribe. Y bueno, vemos que además eso no lo podemos ver de manera aislada, sino que lo tenemos que asociar a todo el proceso general de autonomía reproductiva, que es un derecho amparado por la Constitución en el artículo 76. Las mujeres y las parejas, ¿no?, hombres y mujeres, tenemos el derecho garantizado, y que el Estado debe garantizar, de decidir cuántos hijos tener, cuántos hijos o hijas, en qué momento, qué espacio entre hijos e hijas. Y además el Estado debe proveer la información y los servicios necesarios para poder ejercer ese derecho. Cuando hablamos de servicios e información, estamos hablando de información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos de planificación familiar. Actualmente hay 90% de escasez en métodos de planificación familiar. Si la gente va a la farmacia, la gente sabe que no hay anticonceptivos orales, por ejemplo. Entonces eso es un obstáculo para las mujeres poder regular su fertilidad. Y además es un retroceso en un país donde, en Venezuela, aquí se iba a las farmacias y las mujeres podían conseguir de manera sencilla, sin ni siquiera récipe, los anticonceptivos que necesitaban. Eso hoy en día no existe y es un retroceso importante en materia de derechos de las mujeres. Estamos conversando con Luisa Kieslinger. Ella es internacionalista, fue diplomática de carrera, es directora y fundadora de la organización no gubernamental Mujeres en Línea, es activista de la defensa de los derechos humanos y en particular de los derechos de la mujer. Luisa, veo en tu artículo algunos datos contundentes. Dice, por cada 100 hombres viviendo en pobreza, citando estadísticas oficiales del año 2013, imagínense ustedes, antes de que empezara todo el deslave último, por cada 100 hombres viviendo en pobreza en Venezuela hay 107 mujeres en pobreza, y por cada 100 varones en pobreza extrema hay 112 mujeres en pobreza extrema. Esto es lo que los expertos llaman feminización de la pobreza. Te pregunto lo siguiente, Luisa, un poco aquel adagio popular de que dime de qué presumes y te diré de qué careces. El gobierno no solamente se define como un régimen feminista, una revolución feminista, sino que incluso el señor Maduro habla
de una cruzada de su gobierno en favor del parto humanizado. Y él, utilizando ese lenguaje medio malandroso que él cree que es popular, se proclama como defensor de las barrigonas. Todo ese discurso supuestamente pro mujer, ¿qué es lo que esconde en realidad? Porque por otro lado vemos una gran cantidad de funcionarios del régimen que son mujeres y que son las puntas de lanza de esa política contra los derechos de las mujeres. ¿Cómo se explica esa aparente paradoja? Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que para ser feminista no necesariamente hay que ser mujer. Se puede ser machista y se pueden repetir los patrones de discriminación, no importa siendo mujer u hombre. Bueno, el hecho de que haya mujeres en el gobierno sí es un tema importante, no lo podemos negar, pero eso no necesariamente garantiza que esas mujeres vayan a garantizar los derechos de las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que él se autoproclama el protector de las barrigonas y todo lo demás. Mira, ahí lo que hay es una manipulación de la temática, porque acá lo que Nicolás Maduro y antes Chávez se habían dado cuenta era que las mujeres, las madres en los sectores populares eran una fuerza de movilización y de trabajo, asequible, que podían usar para sus proyectos de poder popular. Entonces, por eso no es casual que veamos que, bueno, por ejemplo, los clubs y otros esquemas de poder popular estén fundamentalmente manejados por mujeres, porque además hay una relación clientelar donde las mujeres, para garantizarse el club o para garantizar algún otro tipo de ayuda del Estado, porque además vienen cada vez más, profundiza más esa situación que tú describías, de feminización de la pobreza. Entonces las mujeres, bueno, están en condiciones tan fuera del mercado laboral, probablemente tienen que combinar el trabajo con las labores de cuidado, bien sea de sus hijos, hijas o algunos otros miembros de la familia o algún miembro con discapacidad o persona mayor, tienen que combinar eso, entonces terminan acudiendo a estos esquemas, son las que lo movilizan. Ellas también se garantizan un sustento para ella, para su familia, e inclusive en el caso del club, la alimentación. Entonces, bueno, ahí hay un tema manipulativo y que aleja mucho del feminismo, porque si bien están hablando de mujeres todo el tiempo, la realidad es que el único proyecto que valida el régimen es el ser mamá, lo cual tampoco podemos criticarlo. Ser mamá, ser madre es una de las opciones que tienen las mujeres, pero no la única. El régimen en ningún momento apoya a las mujeres para que estudien, para que sean independientes, para que tengan autonomía económica, la misma autonomía reproductiva, para que puedan ser científicas, investigadoras. No, el régimen quiere que las mujeres sean madres y además no provee ningún tipo de apoyo. Por ejemplo, en el tema de los cuidados, al que ya aludí, no hay programas ni políticas que den apoyo a las mujeres trabajadoras que puedan dejar a sus niños y niñas a cargo de otras personas que puedan cuidar. Entonces, eso vemos como resulta siendo una manipulación perversa de la temática. El tema de la violencia obstétrica es solamente un tema. Nosotros no nos oponemos al tema de la violencia obstétrica, nos parece bien y de hecho está incluido en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero eso es lo que trata de ocultar, es justamente lo que hablábamos al principio, las deficiencias del sistema de salud. ¿Qué nos sirve atender? Es como atender una mesa que se está cayendo y atiendes una sola pata y las otras 3 patas no haces nada. ¿De qué sirve tratar de eliminar la violencia obstétrica en los establecimientos de salud cuando no hay ni siquiera oro para limpiar el pabellón, la sala de parto? O no hay los profesionales capacitados porque ganan tan poco que se van, o simplemente no hay medicamentos, no hay antihipertensivos para tratar a una mujer que venga una mujer embarazada que venga con la tensión alta. O sea, no hay los insumos necesarios. Entonces de nada sirve que eliminemos la violencia obstétrica si igualito la mujer se va a morir en el proceso de parto porque no hay cómo ayudarla, no hay cómo atenderla.
Luisa, yo te agradezco profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 26 de junio. Es Luisa Kieslinger. Ella es, repito, internacionalista, es investigadora, es defensora de los derechos humanos y de los derechos en particular de la mujer, y es fundadora y directora de la organización no gubernamental Mujeres en Línea. Yo ruego de verdad que busquen este artículo, El falso feminismo de Nicolás Maduro, publicado en el diario El País de Madrid, España, y que está circulando ampliamente por las redes. Lo pueden ubicar en nuestra cuenta de Twitter, @chuotorrealba, y en @FuerzaUniónBE, la cuenta de Twitter de este programa. Repito, El falso feminismo de Nicolás Maduro, más que un artículo, un documento acusatorio contra el régimen desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de los derechos de la mujer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. En el mes de junio, anótate un gol con las tarifas mundiales que Casa Turpial Los Roques tiene para ti. Consulta los precios por inauguración llamando al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Casa Turpial Los Roques. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Provea y Redesayuda te invitan a Música por Medicinas, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes. Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Hilde Fox y Onyx. Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Nos quedan 2 minutos de programa y eso es más que suficiente para referirles una situación que ocurrió ayer en la tarde en el Hospital Clínico Universitario. Se comunicaron con nosotros trabajadores de la salud que estaban en paro, para referirnos a una de las estrategias que el gobierno implementó para tratar de quebrar el paro. Ayer, aproximadamente a las en horas de la tarde, llegaron unos 4 contenedores a los alrededores del Hospital Clínico Universitario con aproximadamente 10.000 cajas CLAP. Estas cajas CLAP empezaron a entregarlas por economía alguno a las personas. Por supuesto, como no se trataba de una actividad normal, sino de una operación de esquirolaje, de una operación para tratar de romper, de quebrar una huelga, una protesta, un paro, aquello fue un despelote absoluto. A las 8:30 de la noche estaban todavía los trabajadores, en medio de aquel desastre, reclamando también sus alimentos. A las 10:17 de la noche seguía el despelote. Y más o menos a esa hora se hizo presente allí elementos de fuerza pública. A las 10:31 todavía estaba esta situación de tensión allí. Y saben ustedes, y esto es lo que quería básicamente compartir, ¿saben ustedes lo que decían los trabajadores?
hay que recoger las cajas porque tenemos que aguantar porque el paro es indefinido. Eso fue lo que dijeron los trabajadores. Así que si la idea era quebrar el paro, aparentemente le salió el tiro por la culata al gobierno. Simplemente era para compartir con ustedes esta situación, esta información referida por los trabajadores del hospital universitario. Bueno, trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.